A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez por qué existe una rama del derecho entera dedicada solo al trabajo? O sea, ¿por qué no nos vale con las normas de los contratos de toda la vida, como cuando compras algo o alquilas un piso? Pues la respuesta, que es fascinante, está en su origen. Un origen marcado por el conflicto y por una necesidad social tremenda que vamos a desgranar ahora mismo. Para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a definir qué es exactamente el derecho laboral. Después viajaremos un poquito al pasado para ver cómo era el derecho antes de que existiera. Luego identificaremos el problemón que lo hizo nacer, analizaremos la solución que se encontró y al final veremos por qué es una rama del derecho tan especial. Muy bien, siguiendo nuestro plan, empecemos por lo más básico de todo. ¿De qué estamos hablando cuando decimos derecho del trabajo? Aquí está la clave de todo, la idea fundamental. El derecho del trabajo no surge para regular el trabajo sin más, no. Nace en el momento en que el trabajo se organiza de una forma tan masiva y compleja que deja de ser un simple acuerdo privado entre dos personas y se convierte en un auténtico problema social y político. No regula el trabajo en sí, sino el trabajo como fuente de conflicto. Para valorar de verdad la revolución que supuso el derecho laboral, es que es importantísimo entender qué había antes. Cómo se apañaban las relaciones laborales en ese mundo previo, que se basaba en un individualismo jurídico total. Pues mirad, el pensamiento legal del siglo XIX, el que está en los grandes códigos civiles, se apoyaba en una idea principal, la autonomía de la voluntad y la igualdad de las partes. La ley daba por hecho que si dos personas firmaban un contrato, lo hacían en igualdad de condiciones. Era una visión muy individualista, donde se pensaba que el Estado no tenía por qué meterse en los pactos entre particulares. Ahora, fijaos bien en esta tabla porque aquí vemos el choque de trenes, el cambio de paradigma total. A la izquierda, el derecho de siempre, individualista, que parte de que las relaciones entre iguales y que se preocupa sobre todo del dinero, del patrimonio. Y a la derecha, lo que trae el derecho del trabajo. Es social, no individual. Nace precisamente porque reconoce que hay un desequilibrio, no una igualdad. Y su objetivo no es solo económico, sino que tiene una vocación profundamente humanitaria. Son, como veis, dos mundos completamente opuestos. Y claro, este choque de mundos no fue una simple discusión teórica entre juristas, ni mucho menos. Fue la respuesta a un problema real, gigantesco y urgente que estaba sacudiendo los cimientos de la sociedad de la época. Y aquí llega la pregunta del millón, ¿verdad? Si la ley partía de esa idea tan bonita, de la igualdad, ¿dónde estaba el fallo? Pues el fallo estaba en que esa igualdad era una ficción. Era algo que estaba en el papel, pero que no tenía nada que ver con la realidad social y económica de la calle. Y a esa fractura, a ese abismo entre la teoría de la ley y la cruda realidad, se le dio un nombre: la cuestión social. Este concepto describe la crisis que provocó la enorme, la gigantesca desigualdad de poder entre el dueño de la fábrica, el empleador, y la persona que solo tenía su fuerza de trabajo para ofrecer. En ese contexto, la supuesta libertad para contratar era en realidad la libertad del más fuerte para imponer lo que quisiera al más débil. Ojo, porque la cuestión social no era un único problema, era un pack completo. Por un lado, unas deficiencias brutales en cómo se organizaba el trabajo. Jornadas de sol a sol, condiciones insalubres, cero seguridad. Por otro lado, y como causa de todo esto, una distribución del poder de negociación totalmente desigual. Y claro, la consecuencia directa de todo ello, una distribución de la riqueza generada que era de todo menos justa. Ante un problema de este calibre, estaba claro que quedarse de brazos cruzados no era una opción. El sistema jurídico tenía que moverse, y lo hizo creando algo totalmente nuevo, algo que no se había visto antes. Pero el motor de este cambio no fue solo un cálculo político o económico. Fue por encima de todo una motivación moral. Como dice esta frase, había una exigencia en toda la sociedad, un clamor popular por dignificar la vida de la gente. No se trataba solo de regular un contrato, sino de proteger la dignidad de las personas en su trabajo. Y así es como nace una legislación radicalmente diferente. Mientras que otras ramas del derecho, como el mercantil o el civil, se centraban en lo patrimonial, en el dinero, el derecho del trabajo nace con esta vocación humanitaria y social grabada en su ADN. Su objetivo principal no es proteger un patrimonio, es proteger a la persona del trabajador. Entonces, para que quede súper claro, la secuencia lógica es esta. Primero, se identifica un problema social masivo, la llamada cuestión social. Segundo, surge una motivación ética, una necesidad de dignificar el trabajo. Y tercero, se articula la solución jurídica, que es crear un derecho nuevo, un derecho social, el derecho del trabajo. Y todo este camino que hemos hecho por la historia nos lleva a la gran conclusión. Entender de dónde viene el derecho del trabajo es la única forma de entender por qué es como es a día de hoy.
Esta es la idea clave, de verdad. El hecho de que naciera como una respuesta, casi como una rebelión contra el ordenamiento jurídico tradicional, explica todas sus peculiaridades. Esas cosas que a veces parecen rarezas, como el principio de protección al trabajador o la importancia de la negociación colectiva, que vistas desde el derecho civil clásico no se entienden, aquí cobran todo el sentido del mundo. Venga, a modo de resumen, para que nos queden las ideas bien fijadas, el derecho del trabajo es especial porque 1. Su vocación es humanitaria y social. 2. Nace para superar la ficción de igualdad del individualismo. 3. Su objetivo es corregir un desequilibrio real de poder y de riqueza. Y 4. Su finalidad no es ordenar relaciones entre iguales, sino proteger a la parte que por estructura es más débil. Y claro, todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para hoy. Si el derecho del trabajo nació hace más de un siglo para responder al desequilibrio de la era industrial, ¿sigue siendo relevante? Con las nuevas formas de trabajo, la digitalización, la globalización, ¿sigue cumpliendo esa función protectora original? Esa es, sin duda, la gran pregunta que define los debates laborales de nuestro tiempo.